estas dos capacidades tienen una impedancia que ya no es infinita, porque omega ya no es cero. En este caso, los valores de capacidad, que se pone aquí que se pone C infinito, se refiere a que por poca frecuencia que tengan, como esta capacidad es muy grande, tendremos cuando omega sea distinto de cero, tendremos una impedancia prácticamente cero, que es también el caso que veíamos, por ejemplo, en los casos que hemos visto del diodo, que cuando teníamos en cuenta la componente alterna del de la fuente, ¿no? Los capacitores de desacoplo se cortocircuitaban, ¿no? Por ejemplo, en el problema del examen. Pues aquí es lo mismo. Ese C infinito se refiere que es un valor de capacidad muy grande, ¿no? Pero da igual lo grande que sea, que cuando lo multiplico por cero de la frecuencia de oscilación de este, 0 por un número grande es 0 y 1 entre 0 es infinito. Entonces, en continua la impedancia sea infinita. Ahora bien, en alterna yo tendré 1 dividido por esa capacidad muy grande, 0, 0 ohmios. Tendré un cortocircuito. Eso es el significado de este C subinfinito. Por tanto, tengo dos fuentes, una de polarización del transistor y otra, digamos que sería la señal de alterna que estoy midiendo, que estoy amplificando o que estoy modificando. En este caso sería un efecto de amplificación. ¿Cuál es la forma de proceder para analizar este circuito? Igual que en el caso del diodo. Aplicamos superposición. Primero vamos a las fuentes de corriente continua, fuentes de frecuencia cero, en este caso solo tenemos una, y que me polarizan el transistor. Una vez obtenido el punto de trabajo del transistor, que sería un IDQ, un VDQ, un VGSQ, un VDSQ, entonces una vez obtenidos esos valores, obtenemos los parámetros de pequeña señal. ¿Qué son los parámetros de pequeña señal? Pues esto que estamos hablando. El valor de G sub m, el valor de R sub 0, los valores de condensadores si se aplica. Normalmente estos valores de capacitor serán pues muy pequeñitos, de forma que a frecuencias bajas se podrán considerar como circuitos abiertos. Por tanto, calculamos los parámetros de pequeña señal, es AGM, es R0, y luego vamos y acabamos de aplicar superposición teniendo en cuenta la fuente que nos queda, que es esta de aquí. Está tachada, bueno, está tachada. Cortocircuitada a tierra, porque está conectada, ¿no? La anularemos, eso quiere decir que la cortocircuitamos. Ojo, si en lugar de tener una fuente de tensión tuviésemos una fuente de corriente, no se cortocircuita. Lo que hacemos al aplicar superposición es anular fuentes, igualarlas a cero. Si tengo una fuente de tensión, la igualo a cero. Una tensión cero equivale a un cortocircuito. Si tengo una fuente de corriente, la anulamos. Es decir, fuente de corriente ahora pasa a valer cero cuando no la tenemos en cuenta. Y si pasa a valer cero, eso quiere decir que no pasa corriente, corriente cero, por tanto, circuito abierto. Las fuentes de corriente, al anularse, se convierten en circuitos abiertos. Las fuentes de tensión, al anularse, se convierten en circuitos cerrados. Tener en cuenta eso. Aquí vemos el ejemplo del VCC, pero se supone que si habéis hecho ese recordatorio de la asignatura de segundo, pues eso lo tenéis que tener controlado, ¿no? Cómo aplicar superposición correctamente a un circuito.
Vale, por tanto, último paso, tenemos en cuenta la fuente de tensión VS y la impedancia que se me generarán aquí, pues será 0, para esos C infinitos. VCC ahora será 0, porque lo habremos anulado. ¿Y el transistor? ¿Qué hacemos con este transistor? Pues lo sustituimos por su modelo de pequeña señal, que es este de aquí. Si no queremos condensadores y decimos que estos condensadores, si no tenemos un valor y no tenemos una idea de la frecuencia y no tenemos ni idea de qué valor tienen, pues vamos a decir, bueno, vamos a suponer que son muy pequeñitos y por tanto los seguiremos considerando en abiertos, ¿eh? Aunque tengamos una frecuencia apreciable, digamos que es muy pequeñito. Por tanto, impedancias infinitas, circuito abierto. Y tendremos solo este señor y esta resistencia. Ya está. Eso será el modelo y entre estas tres terminales las pongo entre estas tres terminales. Ya tendré mi segunda parte. Bueno, vamos a verlo cómo se concreta esto. Cálculo de punto de trabajo del transistor MOS. Pues en este caso parece que solo aparece esto, pero es que está aislado. Es decir, mis impedancias capacitativas son infinitas, por tanto ya no pongo nada más. Este estará aislado, por tanto V0 será 0. Ahora, esta VDS no será 0. Esta VDS la tendré que calcular. Corriente de puerta, la corriente de puerta es 0. Característica del transistor MOS. Corriente de entrada de puerta más o menos 0. Por tanto, aquí yo tengo un divisor de tensión, estos son 15 voltios, esto es R1, esto es R2, la caída de tensión en R2 es los 15 por R2 dividido por la suma de las impedancias que tengo en serie. Y puedo aplicar divisor de tensión porque por aquí no se me va corriente. Si por aquí se me fuera corriente, no podría aplicar este divisor de tensión. Esta es la aplicación de divisor de tensión para calcular la tensión de puerta. Que aquí le he puesto VBB. O le pusieron. Por lo tanto, 15 por esta ratio de resistencia me da 3. Vale, perfecto. Aquí tengo 3 voltios. ¿Es mayor que la tensión umbral? 1, sí. Es mayor en 2 voltios. Por lo tanto, estará o en lineal o en saturación. Bueno, aquí en este paso lo que se ha hecho es un equivalente Thevenin. Entre este nodo y este nodo yo he puesto una fuente y una resistencia en serie. El equivalente Thevenin entre estos dos nodos. En el fondo esta RB tiene poca relevancia porque la corriente es 0, entonces aquí no hay caída de tensión. Entonces si VBB es 3, aquí tengo 3. VGS también será 3. El VGS de trabajo son 3 voltios. Eso será el valor de VGS sobre el cual luego tendré oscilaciones sobre esos 3 voltios. El siguiente punto es calcular la corriente IDSQ, un valor de IDSQ y para también VDSQ. Tengo que hacer una suposición, o que esté en saturación o que esté en corte. Vamos a suponer que está en saturación, que es lo más fácil de hacer. Si llego a una contradicción, querrá decir que estoy en lineal. Entonces ya me iré a probarlo en lineal, que sea más complicado. Bueno, pero primero vamos a poner más sencillo, es decir, de saturación, porque las expresiones son más sencillas. Por lo tanto, modelo de transistor MOS en saturación, beta medio de VGS menos VT al cuadrado. Por tanto, IDQ es 0,4. ¿Por qué? Porque VGS son 3, 3 menos 1 son 2, 2 al cuadrado entre 2 son 2, 2 por beta queda 0,2, pues 0,4. 0,2 por 2, 0,4, 0,4 miliamperios.
Por tanto, por aquí, en caso de que fuese saturación, serían 0,4 mA. Esto no me está probando nada, no me está diciendo si realmente está en saturación o no. Simplemente me está dando ese número que da esta expresión analítica. ¿Puede ser? Pues puede ser. Vamos a ver si puede ser o no. Si por aquí pasan 0,4 mA y RD vale 10, pues caerán 4 voltios. Es decir, aquí caen 4 voltios. El VCC, que eran 15, perdón, 15, son 12 voltios. A estos 12 réstale 4, me quedan 8. Hay 8 voltios entre ordenador y fuente. Estos 8 voltios están por encima de la tensión de saturación. La tensión de saturación es VGS menos VT. VGS eran 3, VT es 1, por tanto 2. 8 es mayor que 2. ¿No? Que es un poco esto. 8 es mayor que 2. Por tanto, vale, ¿no? Es decir, estamos por encima de la tensión de saturación, por tanto, no me he equivocado. No hay contradicción. Si no hay contradicción, quiere decir que estoy en el punto correcto. Si me hubiese dado, yo qué sé, 2 volt, 0,5 voltios, pues ya no estoy en saturación. Querría decir que estoy en lineal. Si me dan 2 voltios, pues también puedo decir que estoy en saturación. Aquí podríamos poner un mayor igual. Vale. Punto 2. Calculamos las expresiones de pequeña señal, esas expresiones que habíamos obtenido a partir de las derivadas. Aplicamos, lambda igual a 0, R0 es infinito, y Gm pues 0,4. Y este circuito lo sustituimos por su modelo de pequeña señal, por este de aquí. Hemos puesto capacitores en abierto. Este R0 es infinito, por tanto también está abierto. Y solo tendré entre ordenador y fuente, tengo una fuente de corriente dependiente de la tensión VGS. Por tanto, estoy sustituyendo estos 3 terminales por estos 3, en donde hay aislamiento entre puerta y estos dos, y entre ordenador y fuente me pasa una corriente Gm por V. Sustituimos el transistor, lo sustituiremos por ese modelo de pequeña señal. Pero antes hemos de activar todo lo demás, ¿no? Es decir, en el análisis AC tengo que cortocircuitar la fuente de tensión. Por tanto, por ejemplo, R1 y R2 estarán en paralelo, porque esto es tierra y esto es tierra, ¿no? Y entre este nodo y tierra tengo dos caminos para ir, o por R1 o por R2, son paralelos, por tanto, están en paralelo. Esta es la definición de circuito en paralelo. No nos ha de liar a la hora de analizar un circuito, no nos tiene que liar la topología, es decir, la forma en la cual he dibujado el circuito. Me he de fijar en la topología. Es decir, yo tendría aquí un nodo de tierra, aquí tengo un nodo de tierra también, cuando anule VCC, cuando esto sea también tierra, pues entre este nodo y tierra tengo dos caminos, R1 o R2, y llego al mismo punto, que es tierra, porque VCC ya no será VCC, será 0 voltios. Por tanto, R1 y R2 están en paralelo. Cuando tenga en cuenta la fuente de alterna, estas dos impedancias capacitativas serán 0. Porque hemos dicho que C es muy grande. Entonces, aunque tenga esta frecuencia activada, me es igual. Será una impedancia muy pequeñita. Por lo tanto, este nodo y este estarán cortocircuitados. Serán el mismo en el caso del circuito en pequeña señal. Y por tanto, entre este nodo, que es el mismo que entre este nodo y tierra, tendré dos caminos también. O ir por RL, o me aventuro a ir por RD y llego al mismo sitio. Por tanto, RD y RL estarán en paralelo. RD y RL en paralelo, R1 y R2 en paralelo, este en cortocircuitado y RS a tierra